A principios de los años 80, cuando comienza todo el tema de la revolución de sistemas, un hombre llamado Steve Jobs funda una empresa que se llama Apple Computer. Cuando él crea esa empresa, lo hace con una intención, que en cada hogar haya un computador y genera y crea, de hecho, un computador que es, aquí en Colombia no llegaron muchos de esos, pero es un computador que vino a revolucionar todo porque de pasar a ser computadores grandísimos, este es un computador bien pequeño. A los años, conforme fue creciendo su compañía, lo terminan echando a él de la propia empresa que él crea. Coloca una junta directiva, la junta directiva lo termina echando y cuando él se va, bueno, el objetivo de la empresa comienza a bajar, comienza a cambiar todo, ¿verdad? Y él crea otra empresa que se llama Next. En esa empresa que él crea comienza a crecer de nuevo y Apple Computer, la empresa que él había fundado años atrás, empieza a decaer. En eso, unos 10 años después, más o menos, de que él crea esta empresa, y viendo que esta otra empresa que él había fundado, la de Apple, empieza a decaer, lo vuelven a llamar y Apple compra la segunda empresa que él había creado. O sea, era un juego como de comprarlo, pero lo que lo querían realmente era él. ¿Por qué lo querían a él? Porque él era el genio creativo detrás de toda esta empresa. De hecho, esta empresa Next, la segunda que él crea, empieza a irle bien, empieza a ganar cierta parte del comercio de computadores, y de muchas cosas, mientras que Apple se dedicó a hacer otro tipo de cosas aparte de computadores. Cuando él regresa a Apple, regresa con una mentalidad de decir, aquí voy a cambiarlo todo. Sencillamente no quiero hacer una mejora de los productos que tenemos, porque cuando compran la empresa, lo vuelven a contratar a él vuelve a ser el presidente y dice, ok, de todo lo que estamos haciendo, esto no me sirve. Y lo que dice que no le servía era más o menos un 75% de los productos que ellos hacían. Y cuando él dice esto, la gente dice, no, pero espérate, vamos a bajar las ventas. Y dijo, no. A mí no me sirve seguir haciendo productos y Apple no nació para hacer productos que simplemente se puedan mejorar. Por ejemplo, un mouse, un teclado, ese tipo de dispositivos. Dijo, no, esto no nació para eso. Esta empresa nació para hacer una revolución. De hecho, las palabras exactas que él usa es, no quiero una mejora más o un upgrade más, no estoy buscando simplemente una mejoría, quiero una revolución. ¿Quiero una qué? Y es curioso cómo alguien que quizá que conoció creciendo a Dios cuando fue niño y cuando fue adolescente, nace criado en una iglesia, él empieza a cambiar y tiene una forma de pensar completamente diferente. Donde lo mediocre no le servía, donde lo que los demás podían decir, esto es para avanzar, él decía, no, esto no me sirve. Y cuando él regresa, cambia los computadores, entran los que conocen los computadores Apple, saben que estos computadores ya empezaron a salir unos computadores de colores muy bonitos, súper funcionales, y luego crea algo que se llamaba el iPod. Es un armatroste, ¿verdad? Bien grande, pero ahí podías guardar algo de música. Eso viene con una revolución en la música, donde también la industria musical se cambia. Y básicamente, si usted tiene un teléfono hoy que tenga la pantalla touch, es gracias a la innovación y a la creación de este hombre, de Steve Jobs. Ahora usted dirá, pastor, ¿por qué me viene a hablar acerca de eso? Bueno, porque es curioso que tú y yo, siendo hijos de Dios, no tengamos una mentalidad como la que Dios tiene y que haya gente en el mundo que revolucione las cosas porque no se conforma a su entorno, porque no se conforma con lo que tiene a su alrededor, sino que dice, no me sirve un poquito mejor, necesito que todo cambie, necesito que todo en mi vida revolucione. Yo no sé si tú estás esperando que el 2025 sea un año más en tu vida o si realmente tú estás esperando que este sea el año de la mayor bendición sobre tu vida. Pero ahí tenemos que ir con una renovación en nuestra mente, una renovación mental. Es donde tú tienes que decir, mira, ya dejo de conformarme de andar un ratico aquí en el mundo y un ratico aquí con Dios, un ratico confiando, un ratico desconfiando. No, es el momento donde tú tienes que decir, debo cambiar mi manera de pensar. De hecho, hay un versículo que lo vamos a estar tratando hoy, que es Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Pero en Romanos 12, el verso 2, la traducción, Dios habla hoy, dice ese versículo, cambien su manera de pensar para que asimismo cambien su manera de vivir.
Queremos un cambio de vida. ¿Alguien quiere aquí un cambio de vida hacia bendición, hacia mejorar? Ok, entonces debes cambiar tu manera de pensar. Fíjate que lo que tú y yo perseguimos como bendición, Dios lo llama simplemente añadidura. Y nos esforzamos un montón y lloramos cuando la añadidura no está. Y de hecho, cuando la añadidura no está, muchas veces miramos al cielo y le decimos, Dios, ¿por qué no me bendices? Cuando es simple añadidura. Tenemos que comenzar a ver cómo piensa Dios. ¿Cómo piensa quién? ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer cosas mucho más grandes. Dios quiere revolucionar todo en tu vida. Debemos de dejar de pensar que nuestra vida tiene que estar más o menos estable y siempre nuestra vida debe ir en crecimiento. ¿Cómo ir nuestra vida? Es lo que dice la Biblia, es lo que el pensamiento de Dios dice para nosotros. Así que entiende bien, para poder empezar hoy, quiero decirte que Dios lo que realmente anhela en tu vida es que vivas transformado y no a medias. Es que vivas, en otras palabras, más allá de transformado, vivas una vida revolucionado en bendición, en todo lo que quiere Dios para ti. Así es como quiere Dios que vivas. ¿Por qué? Una revolución, ya lo decía la pastora, ¿verdad? No nos pusimos de acuerdo, pero siempre nos ponemos de acuerdo. Pero una revolución verdadera comienza en la mente. ¿Dónde comienza? Haga aquí, diga así, en la mente. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Fíjate que lo que está aquí diciendo Pablo en Romanos, dicen, ¿sabe qué? Hay que tener, si quieren algo nuevo, para poder enfocarnos, necesitamos hacer un borrón y cuenta nueva. Debemos ser renovados para poder experimentar la voluntad de Dios. Hay muchas cosas en nuestra vida que no son la voluntad de Dios, pero nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera. Nos hemos acostumbrado a vivir en cierta escasez. Nos hemos acostumbrado a vivir con ciertas enfermedades. Y está bien, yo sé que la enfermedad a veces golpea y de hecho a veces viene para simplemente que nuestra fe se siga levantando y sigamos poniendo nuestros ojos en Jesús. Pero a veces nos hemos simplemente acostumbrado a que si las cosas no funcionan, pues está bien. Fíjate que la semana pasada hablábamos de que el Señor quería hacer un cambio radical en nuestra vida, cambiando nuestro corazón. ¿Nuestro qué? Sí, dice Ezequiel 36:26, y pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Porque Dios quiere hacer un cambio en nosotros de adentro hacia afuera. Siempre es la manera como Dios quiere hacerlo. Pero Dios viene y lo hace y dice, y pondré en ustedes un corazón nuevo, un corazón con buenas y nuevas intenciones, un corazón que sea sensible, que sea tierno y no un corazón terco. ¿Por qué? Porque tendemos a conformarnos. Tenemos la tendencia a conformarnos en nuestra vida. De hecho, aquí en Romanos 12:2, cuando dice, no se amolden, la misma palabra que se usa para amoldar es la misma palabra que también se usa para conformarse. Conformarnos, ¿verdad? Es simplemente decir, ok, yo me adapto a lo que toque vivir y si el mundo cambia, entonces yo también cambio. Yo me conformo a lo que está viviendo el mundo, me conformo o me amoldo a lo que el mundo vive. Cuando uno se amolda, es amoldarse de afuera hacia adentro, no de dentro hacia afuera. Dios quiere cambiarnos de dentro hacia afuera, pero el mundo quiere que nosotros cambiemos de afuera hacia adentro. Y saben, el problema es que lo ha venido logrando. Conforme pasan los días, estamos cada vez más ocupados, pero al mismo tiempo más vacíos. Por eso seguimos buscando con qué llenarnos. No sé, pero hace no mucho tiempo atrás, ¿verdad? Cuando daban, no sé, Betty la Fea o Pasión de Gavilanes por primera vez, ¿ok? Por primera vez. Toda la gente andaba pendiente. Es una locura cuando daban eso. Porque toda la gente andaba pendiente de este es el capítulo donde va a pasar tal cosa y todo el mundo a esa hora casi que no había ni gente en la calle porque esas producciones eran el prime time donde, o sea, era el tiempo perfecto en donde toda la gente estaba metida viendo eso. Hoy en día tenemos tantos canales,
O sea, ¿cuántos canales tiene tu, no sé, servicio de pago de cable, verdad? Tiene por lo menos 70, 80 canales. Puedes estar viendo lo que quieras y aparte de eso tienes una plataforma que pagas. Pero fíjate, tenemos hasta eso y podemos ver lo que queramos. Y pudiendo ver lo que quieres, lo haces. Y con todo y eso, aún así, no te llenas. Estás ocupado todo el tiempo, pero no nos llenamos. Nos estamos conformando a lo que este mundo nos dice. O sea, es que, acá tengo agua, ¿verdad? Pues bueno, no se alcanza a ver, pero aquí hay agua. Si yo la riego acá, un poquito, no más, ahorita me van a regañar, pero sí. Si yo riego aquí un poquito, pregunto, ¿esto sigue siendo agua? Ah, pero se adaptó al molde que le toca. Exactamente eso está pasando con nuestra vida. Lo que hay por dentro nuestro se está adaptando al molde que le toca. Ah, me toca el molde de ser bien mundano, ¿verdad? De ver cosas que antes no soportaba, pero ahora las puedo ver y me aguanto los chistes de doble sentido, me aguanto las escenas sexuales en televisión y no importa, y las veo, pero ya sí, no, o las adelanto y ya. Hey, escúchame, nos estamos amoldando demasiado a lo que la cultura nos dice. Nos estamos amoldando muchísimo a lo que los medios nos dicen, a lo que las redes nos dicen, a los chistes, a veces que cada vez son más fuertes, más vulgares. Nos estamos adaptando a eso. De hecho, muchas veces aún en nuestra vida, por el sobrediagnóstico que tenemos de términos aún psicológicos que hay en el ambiente, ¿verdad? Sin que nadie nos diagnostique, nosotros mismos nos diagnosticamos. Sí, entonces justificamos nuestros traumas y decimos, no, es que a mí me pasó esto cuando niño. O como quizá lo dije alguna vez que escuché a alguien decir, es que yo creo que mi cerebro bloqueó este recuerdo, pero a mí también me traumaron cuando niño. Nos traumaron con el ¿Cuál fue el problema? Ninguno. Pero hoy en día, por evitar traumas, entonces creamos traumas por silencio. ¿No se ha dado cuenta que ahora hasta los traumas creamos? Y entonces hasta los traumas se convierten en un molde en el cual metemos nuestra vida y decimos, no, es que yo ya no soporto esto porque es que a mí me traumaron, es que a mí me regañaban mucho de niño. Y entonces cuando de repente en la alabanza dicen un grito de júbilo, uy, Dios mío, a mí me corre un frío escuchar gritar. O sea, cada quien se inventa cómo vive sus traumas. ¿Estoy exagerando mucho? Ok, bueno, tengo un trauma de estar ahí exagerando. Sin que lo notemos, sin que nos demos cuenta. Cada novela, cada episodio de Netflix o de cualquier otra plataforma, cada scroll, cada swipe que damos en nuestras redes sociales, cada canción que escuchamos está diseñada para moldear nuestra mente. Y nos vamos adaptando a eso. Nos vamos adaptando a lo que escuchamos y ya. Si tú dices, pastor, pero no, eso ya está muy religioso, pastor. No es ser religioso. Fíjate, 1 Corintios 15:33. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Corintios, las malas conversaciones, dice, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, las malas conversaciones son externas, pero tú terminas metiéndote en eso que curiosamente termina corrompiendo el carácter. O sea, el carácter es algo que se forma en una persona como un artista forja, ¿verdad? El hierro bajo el calor. Así que una mala conversación, aceptar malos chistes, escuchar mala música, ver cosas que no tienen nada que ver, es como si fuéramos hierro metido en fuego a casi más de 600 grados centígrados para que nuestra mente sea moldeada, por el mundo. Y entonces por eso viene la adaptación a tantas cosas. Por eso es que nos hemos permitido y adaptamos todo para nosotros. Aún inclusive, nuestro estándar moral baja. Y lo que antes considerábamos pecado, ahora lo vemos como un comportamiento muy normal. Lo que antes tú y yo sabíamos que estaba mal hecho, ahora nos parece que está bien, porque es que esta cultura es así. Y nos hemos acostumbrado a soportar esto. Ahora quiero preguntarte algo. ¿A qué moldes te estás ajustando, te estás acomodando sin oponerte? ¿Cuáles son los moldes que estás aceptando
sin darnos cuenta, los venimos aceptando demasiado. Pero ¿cuáles son los moldes? Yo entiendo, modernidad es buenísimo, la tecnología es lo máximo. Hoy en día nos demoraríamos más predicando si predicáramos a la antigua, ¿verdad? Donde tenemos toda la Biblia en papel y donde decimos, mire, por favor, vaya al libro de Romanos, busque el capítulo 12, vamos a hablar del versículo 2. Entonces, mientras usted abre su Biblia y mientras usted lo busca y llega ahí y le pregunta a uno, cuando todos lo tengan, por favor, levante su mano. Así era antes, ¿verdad? Levante su mano cuando haya llegado al versículo que estamos buscando. Y entonces usted levantaba su mano, ¿verdad? Había muchos que levantaban la mano, pero uno se daba cuenta, eran re mentirosos, ¿verdad? Porque sí, como que abrían la Biblia ahí y sí. Entonces como, o sea, como cuando uno les decía, por favor, abra su Biblia en el Salmo 153 y la gente la abría, ya lo tiene, amén, y solo existen 151 salmos, pero si eso pasaba demasiado, pero ahora tenemos pantallas. Y aparte de eso, ni siquiera tienes que traer la Biblia porque los versículos te salen ahí. Y es más, hay algunos que ni siquiera tienen que tomar notas, simplemente sacan el teléfono y toman una foto, ¿verdad? Para acordarse de los versículos. O sea, es maravilloso como es tecnología. Pero escúchame, tecnología y modernidad no significa que debemos amoldarnos a ella. La usamos como un instrumento para que todo sea más fácil, más sencillo. Pero hay muchas cosas en las cuales no debemos amoldarnos. Pero nos hemos amoldado y nos estamos acostumbrando. Por eso lo segundo que quiero decirte hoy es que o te renuevas o te estancas. Te lo digo de nuevo, o renuevas tu manera de pensar o simplemente te vas a estancar. Estancar es estar detenido, estar estancado es estar frenado, reteniendo algo. Voy a Romanos capítulo 12, pero esta vez el verso 1. El primero que leímos fue el verso 2. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Di conmigo, racional. Escúchame, la renovación no es solo intelectual, pero el intelecto hay que renovarlo y sí es un asunto de la razón. O sea, la fe obedece a la razón que tú y yo tengamos. La fe tiene que venir ahí metido toda nuestra mente. ¿Nuestra qué? Tenemos que meter nuestra mente, nuestras emociones en lo que le creemos a Dios. Porque fíjate cómo si metemos nuestra mente en aquello que nos destruye. Como si metemos nuestra mente en aquello que nos detiene, en aquello que nos estanca. Por eso, si seguimos ahí estancados pensando, no, pastor, es que yo tengo este trauma, es que yo tengo esta debilidad. Si sigues pensando en eso, simplemente vas a estar estancado. Y aunque recibas la palabra y aunque digas amén, sigues en el mismo molde del mundo. Sigues en el mismo molde que no es uno solo, son montones de moldes, ¿verdad? Pero es el molde ahí donde te metes. Es el molde ahí donde tú dices, no, yo voy a la iglesia y ya. No, tú no viniste a la iglesia y ya. Tú viniste a la iglesia un domingo, ¿verdad? A las 8 de la mañana porque entiendes algo. Hay cosas mucho mejores que Dios tiene para ti. Por eso es que estás aquí. Así que si estás aquí por eso, vas a renovarte y ya, porque no quieres estancarte. Mira, los discípulos, usted no puede pensar, no solamente nos pasa a nosotros. En Mateo capítulo 8, el verso 27, o el verso 20 en adelante, cuenta la Biblia que los discípulos iban con Jesús en la barca y que Jesús iba dormido, que lo despertaron de un grito diciéndole, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y empiezan a hacerle todo el reclamo. Miren lo que dice Mateo 8:27, dice, pasmados, o sea, esto es una cosa, pasmados es ya están pálidos, pues, pasmados sus discípulos decían, ¿quién es este que aún los vientos y la mar lo obedecen? O sea, están diciendo, ¿qué clase de poder, qué clase de autoridad tiene Jesús? Que solamente se levantó y le dijo al viento y a la mar, callen, enmudecen, y callaron. Espérate, ¿acaso esa era la primera vez que ellos veían a Jesús hacer algo increíble? Solo ese capítulo, solo el capítulo 8 de Mateo, comienza diciendo que Jesús sanó un leproso. Luego, mientras va de camino a la casa de Pedro, aparece el centurión romano pidiéndole que a larga distancia
sane, sí, a larga distancia. O sea, mi siervo está enfermo en mi casa y puedes venir a orar por él, pero luego el siervo le dice, no, pero no vengas porque mi casa es terrible, así que prefiero que no vengas, así que no. Y Jesús manda la palabra y el siervo es sano, y luego llega a la casa de Pedro y encuentra que la suegra de Pedro está sana, está enferma y la sana. Y cuando la gente se entera de que Jesús sana hasta las suegras, ¿verdad? Dice que a esa casa empezaron a traer a muchos enfermos, no dice cuántos, dice muchos, y muchos endemoniados eran libres. Espérate, ¿ves todo esto? O sea, todo lo que está ahí, todos los discípulos están ahí, están viendo milagros en primera fila. O sea, llegar endemoniados libres, gente atormentada, gente con pensamientos destruidos y de destrucción, salen libres. Gente enferma, paralíticos saliendo libres. Gente que era muda hablando. Gente que era sorda ahora oyendo. O sea, ¡wow! Pero en la barca temiendo. Porque hay muchas cosas que tú y yo podemos ver, pero si no renovamos nuestra mente, entonces nunca las vamos a ver en nuestra vida. Te puedes alegrar por el milagro que Dios hace con alguien más, pero no puedes creer que en tu vida también Dios hace milagros. Porque escúchame, el mismo Dios que sanó en aquella época es el mismo Dios que está contigo en tu momento que estás viviendo. El mismo Dios que estuvo en esa tormenta está en tu tormenta, y Él va a traer calma y paz en esa tormenta. Pero renueva tu mente. Atrévete a creerle a Dios. Tenemos que hacer la conexión de esto, ¿verdad? De que Dios está haciendo milagros y lo sigue viendo, ¿verdad? O sea, tenemos que entender el mensaje. Pero mientras tanto, si tú ves, los discípulos están temiendo por algo sencillo. No habían renovado su mente. ¿Qué no habían renovado? Ahora di conmigo, la transformación es de adentro hacia afuera. Ahora, decía Romanos 12:1. Este es su culto racional que presenten su cuerpo entero, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. O sea, presenten todo su cuerpo a Dios como un culto racional. Pero que el hecho de que sea racional, esto no se trata de que sea con pensamiento positivo. O sea, olvídate del pensamiento positivo. Olvídate de eso, de que si tenemos buenos pensamientos y si empiezo a declarar ciertas cosas o a decretar ciertas otras, entonces me tiene que pasar. No. Creo y respeto que hay momentos en los cuales sí podemos declarar, porque la Biblia dice así, sí podemos decretar y hacer pactos con Dios, pero escúchame, esto no se trata solamente de esto. Esto no es una emoción vacía que queremos traer para que todo en tu vida sea cambiado. No. Esto es simplemente una transformación cuando permitimos que Dios, que su palabra empieza a entrar en nuestra vida. Pero ¿cómo entra? Bueno, pues tenemos que empezar a leerla. ¿Cómo entra? Tenemos que seguir escuchándola. ¿Cómo entra? Tenemos que consumir canciones cristianas buenas. Y ahí viene, ¿verdad? Y tenemos que empezar a tener un buen consumo, llenar nuestra mente de un montón de cosas que valen la pena. ¿Que valen qué? Que valen la pena, y empezamos a llenar nuestra vida. Empieza una transformación en nosotros que, si lo hacemos bien, va a ser irreversible, y va a ser una revolución entonces en nuestra vida que no hace un nuevo tú, escúchame, no hace un mejor tú, hace un nuevo tú. Ya lo decíamos la semana pasada, 2 Corintios 5:17, aquel que está en Cristo es una nueva creación. ¿Es una qué? No es una mejorada creación. No es tu versión 1.0. No. Es una nueva, mejorada por la transformación que Dios ha hecho en tu vida. Por eso es que tú y yo tenemos que estar dispuestos a ser transformados por Dios de adentro hacia afuera. Fíjate cómo las excusas que tenemos nosotros en nuestra vida nos han construido. Es muy normal, ¿verdad? Muchas veces escuchar, pastor, es que usted no sabe lo que a mí me pasó. Mira, yo entiendo lo que te pudo haber pasado a ti, que pudo haber sido esta semana, o pudo haber sido hace 30 años, pudo haber sido en tu infancia, pudo haber sido aún desde antes de nacer, que hayan cosas en tu vida que sucedieron para que hoy en día tú tengas una excusa. Pero eso fue hace ya no tanto demasiado tiempo. Eso fue hace ya antes de que conocieras a Jesús. Es más, pudo haber sido aun cuando conociste a Jesús dentro de la iglesia o con alguien que ya era cristiano, que algo te pasó, que vino a traer un trauma, una escena traumática en tu vida.
No menosprecio lo que te pasó, ni el dolor de lo que producen los traumas en la vida, porque, vuelvo y lo digo, yo mismo he tenido mis propios traumas. Pero ahí uno es donde tiene que decir, o soy una nueva creación, o voy a seguir teniendo excusas para seguir justificando que mi vieja creación, traumada, vacía, llena de excusas, se siga deteniendo. O me transformo por la palabra de Dios y entiendo que hoy Dios está haciendo algo nuevo y que quiere hacer algo mucho mejor en mi vida, o me sigo deteniendo por la excusa que quizá tengo. Te lo digo así, es hora y es tiempo. De hecho, no existe, creo que un mejor momento para dejar atrás todas nuestras excusas. Porque pregunto, ¿cuántas excusas? Y no quiero que levantes la mano y me digas 10 o me digas 1000. No, pero te pregunto, ¿cuántas excusas son las que han venido sosteniendo tu vida? ¿Cuántas excusas son las que han venido ahí como frenando tu camino y que las has aceptado? Pastores que a mí me hicieron, mira, te hicieron, es un hecho, nada lo puede cambiar, pero la palabra de Dios sí puede ayudarte a sanar. Y el Espíritu Santo puede darte una nueva dirección. Por supuesto que esto hace que uno cree un carácter que le ayude a sobrevivir, a sobrellevar la vida. Por eso es que a veces uno escucha personas que uno les pregunta, ¿cómo están? Y le dicen a uno, pues ahí vamos. Ahí vamos. Pues uno no puede decir ahí vamos. Uno tiene que decir, pues bueno, puedes decir ahí vamos, pero es una excusa. Ahí vamos, es simplemente estás diciendo, ya estoy sobreviviendo, pastor. No, escúchame, creo que este es un tiempo y creo que ahorita, precisamente este fin de semana, que viene a ser casi que la mitad del año, aunque es el día 179 del año, ¿verdad? Todavía faltan un par de días para que sea toda la mitad. Pero siendo el momento en que se acerca la mitad del año, es el tiempo en que tú digas, y no sé si te está yendo muy bien, o a lo mejor estás esperando que ese bien todavía llegue a tu vida. Pero si estás esperando o lo estás viviendo ya, ¿sabes qué? Dios tiene aún mejores cosas preparadas para ti. Dios tiene aún cosas más grandes y atrévete a creer. No es un decir por decir. La verdad es que de Dios lo mejor aún está por venir. Lo mejor aún está por venir, pero atrévete a creer eso. Sí, no, eso es como un eslogan positivo. No es un eslogan positivo. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4 que la senda de los justos es como la luz de un nuevo día que va en aumento. ¿Va cómo? Tu vida va a ir en aumento porque lo mejor aún está. Tienes que atrever a creerlo. Atrévete a creer eso en tu vida. Nada te puede detener ahí. Sí hubo traumas, sí hubo abusos, pero toma la decisión ya de cambiar tu mente y dejar de llorar por aquello que ya no vale la pena. Renueven su mente, dice el apóstol Romanos 12:2, vamos de nuevo, dice, mediante la renovación de su mente. Mediante la renovación, ¿la qué? Esa es una nueva manera de percibir y procesar la realidad. Una nueva manera de ver cómo vemos todo en la vida. Mira, un hijo de Dios que conoce a Dios por medio de su palabra, ve todas las cosas que le suceden de una manera distinta. Ve todo de una manera diferente. O sea, es que de repente, no sé, hay gente que pierde dinero y yo entiendo cuánto costó ganar el dinero. Pero pierdes dinero, no sé, pueden ser 10,000, que ya es bastante dinero para algunos, ¿verdad? ¿Qué dices cuando se pierde dinero? Solo se rasca la cabeza. Qué espirituales son ustedes, ¿verdad? O sea, bueno, pero no, hay cosas censuradas que no se pueden decir, ¿verdad? Ni dentro ni fuera de la iglesia, pero ¿te estresas cuando pierdes dinero? ¿Te preocupas cuando pierdes dinero? Ok, está bien. Puede que sean 10,000 pesos o puede que sean 100 millones que hayas perdido este año, ¿sí? Pero igual, ¿sabes qué? Hay un proveedor. La Biblia dice que el Señor es nuestro pastor y a nosotros nada nos... Pero entonces tú no caes en la desesperación, es que perdí este montón de dinero, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? ¿De dónde voy a sacar ahora? No, calma,
del mismo lugar que vino la primera vez cuando se perdió por una mala decisión o porque quizás los echaste mal en el bolsillo o por lo que sea, ¿verdad? Echas la plata en el bolsillo donde metes tu teléfono y luego sacas el teléfono y la plata también vuela. Bueno, bendijiste a muchas personas o al menos a una familia que lo necesitaba, pero tú tienes que tener en cuenta algo, que se pierda dinero, que se pierda algo de valor, no significa que tu vida se ha acabado, porque el proveedor de tu vida que te dio por primera vez, tenlo por seguro que te va a dar por segunda vez o por tercera vez, porque el que reconoce a Jesús como el Señor y su pastor, ¿sabes qué? La Biblia dice que nada le faltará. Vemos la vida de una manera diferente. Pastor, eso es positivo. Si quieres verlo como positivo, es muy pequeño. Eso es glorioso, poder ver a Dios así. Mira, a veces cuando hemos tenido que ir y acompañar a personas en los sepelios, ¿sí? Nos hemos dado cuenta de algo, que hay gente que tiene una fortaleza tal en Dios que es maravillosa. O sea, en serio, es difícil. Es una de las partes más difíciles del ministerio, tener que ir y acompañar a familias cuando pierden un familiar. Porque nos hemos encontrado con escenas que son normales, naturales, ¿verdad? Donde hay alguien que empieza a llorar, pero llora sin esperanza. ¿Sí ha escuchado usted llorar a esa gente que llora sin esperanza? ¿Sí los ha escuchado o no? Ok, ese lloro, uno como que lo escucha y uno siente temor. No es el lloro del dolor apenas normal, lógico, que puede llegar a ser muy profundo porque alguien partió. Pero la Biblia dice, ustedes lloren, ¿verdad? Pero lloren sabiendo que el Señor tiene todo a control. Lloren sabiendo que el Señor, ¿saben? Hay una esperanza, hay un lugar más allá, ¿verdad? Donde vamos a reencontrarnos nuevamente. Así que podemos llorar por el vacío que nos queda, pero no con la desesperanza de que lo hemos perdido todo porque perdimos a una persona en nuestra vida. Y yo entiendo, personas son importantes, pero es que es muy diferente la escena de una persona que no conoce al Señor a una persona que ya conoce al Señor, que llora normal, o sea, normal por la tristeza, y aunque llore con mucha intención, tiene una esperanza, y es la esperanza de que aquella persona que no está ahora, ya no está aquí en la tierra, pero que simplemente cerró sus ojos aquí en la tierra para abrirlos en la eternidad, y ahora está pasando un mejor tiempo con Dios. Esa es la esperanza que tenemos. Sí, yo sé que a veces es complejo verlo así, pero vemos el dolor distinto, vemos la pobreza de una manera distinta. Uno puede tener malos momentos económicos. Tener al Señor como el proveedor no significa que siempre todo va a estar bien, porque a veces cometemos algunos descaches económicos o a veces simplemente la economía cambia. Sí, la economía cambia y de repente lo que tú ya vendías ahora no se vende, pero de repente en 5 años se va a volver a vender. Y entonces ahí piensa uno y dice, bueno, tengo un bajón económico, pero tener un bajón económico no significa que aceptes la pobreza como un estilo de vida. Y la pobreza, me refiero, es a donde no puedes pensar en nada nuevo, donde no puedes pensar ni siquiera en un par de medias para el Día del Padre, donde realmente no puedes, o sea, donde dices no puedo porque estoy mal. Pero bueno, así quiere el Señor que yo viva. No, lo que te estoy hablando no es prosperidad, escúchame. Lo que te estoy hablando es simplemente una provisión sobrenatural que Dios siempre dará a sus hijos. Que a lo mejor tú digas, ahora no sé qué hacer con mi vida, pero la Biblia dice que cuando tú y yo honramos al Señor, las ventanas de los cielos se abren. Y escúchame, las ventanas son lugares donde podemos ver. Imagínate ver lo que está siendo productivo en el cielo y poder verlo para traerlo a la tierra. Imagínate tener eso, o sea, uno poder ver eso y de repente decir, voy a ver 2, 3 videos de YouTube para tener una capacitación, para aprender a hacer algo, o voy a pagar para capacitarme en un tema y que luego ese tema se convierta en el mayor sustento para ti y te conviertas tú en uno que no solamente es de bendición para su casa, sino también de bendición para otros y para la casa de Dios. Así que en eso tú entiendes, espérate, la pobreza no es mi estilo de vida, porque si no, entonces miente la Biblia cuando la Biblia dice que Él se hizo pobres para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Pero lo vemos distinto. Digo, una mala circunstancia, una mala temporada económica, todos la podemos vivir, pero no vivir una vida en tristeza. Así que cambia esa vieja manera de ver la vida. Vuelvo y te lo digo, cambia esa vieja manera de ver la vida, de desesperación, de angustia, de estrés. No.
Que la tengas está bien, pero no puedes sumirte en ella. No puedes quedarte ahí viviendo. Sí, porque estrés nos da a muchos, ¿verdad? Esto no es de información. Di conmigo, no es información, es transformación. Mira, vivimos en un mundo lleno de información. Lleno, pero repleto de información. Alguna necesaria, otra totalmente innecesaria. Hay todo tipo de canales de información. Hay plataformas educativas hoy que son realmente increíbles, ¿sí? Hay en todos los temas que tú quieras, universidades online, todo, todo conocimiento de las mejores universidades del mundo lo tienes a la mano, ¿verdad? Algunas universidades tienen muy buenos materiales gratuitos inclusive, son maravillosos. A veces dicen, pastor, información bíblica también. Hay un par de plataformas que son donde estudiamos nosotros, que es E625 y Academia de la Biblia, que también tienen cursos gratuitos, que un montón de cosas. Ya después, si uno quiere ir más allá, pues paga un poquito más, pero información en todo lado. ¿Tú te has dado cuenta que hay gente que tiene hoy en día que dicen, pastor, yo vi un TikTok donde me salía un pastor que decía tal cosa? Sí, y uno dice, hasta en TikTok la gente no solamente se entretiene, sino se forma o se amolda. Bueno, no sé, pero hasta en eso, información hay por montones, en todas partes. Antes eran solamente los libros, antes era solamente la academia o la universidad, ¿verdad? La que nos formaba. Pero el problema es que hay tanta información que sabemos mucho, pero vivimos poco. ¿No se ha dado cuenta que cada vez que hay una crisis de algo, aparecen los especialistas en ese algo? Si hay una crisis política, toda esa gente que le encanta, que son opinólogos profesionales, ¿verdad? Les encanta dar su opinión en política, son politólogos. Pero esa misma información, ¿verdad? Cambia algo de la guerra en el Medio Oriente, que es una cosa que está ahí bien loca, ¿verdad? Y tomamos la información que tengamos más cercana, que generalmente es la más distorsionada, porque es la que más rápido corre. Sí, generalmente malas noticias corren y noticias fake news corren por montones muy rápido. Y agarran la información de ahí y ahora todos son expertos en Medio Oriente, ¿sí? Pero no saben qué es Medio Oriente ni por qué se llama Medio Oriente, pero son cosas así, ¿verdad? Y agarramos temas y estamos llenos de información, pero al final no estamos avanzando en nuestra vida, al final no estamos creciendo. Como lo dije al principio, vivimos muy ocupados, pero no realmente eso está llenando nuestro corazón, nuestras ocupaciones. Hay gente que tiene, y lo encuentra uno que es triste aún, gente cristiana que tiene unos discursos bonitos, gente que tiene una vida que entre comillas, perfecta, pero realmente su vida está rota. ¿Entiendes? Dios no está interesado en llenar tu mente, aunque debemos renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente es nuestra decisión. El apóstol Pablo dice, básicamente en Romanos 12:2, lo que le está diciendo es, ¿quieren conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Renueven su mente. Porque queremos ver la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, pero sin hacer nada. Y no es posible. No es posible. La Biblia dice que no se puede, que debemos renovar nuestra mente, que no debemos amoldarnos al mundo, que no debemos conformarnos con lo que hoy tenemos, sino que tenemos que renovar. ¿Qué debemos hacer? Renovar nuestra mente. El corazón no lo cambia Él. Pero Dios no quiere simplemente que empecemos a pensar bonito o pensar diferente, sino que su palabra llene nuestra mente y nuestro corazón. Y que sea su palabra la que empecemos a amar, que sea su palabra por la que empecemos a latir de una manera diferente con Él. Tú y yo no podemos ser iguales, y de hecho, no somos iguales cuando Dios viene a nuestro encuentro y transforma nuestra vida. ¿Cómo se renueva la mente? Qué buena pregunta. Lo primero es esta. Va a sonar raro, pero entiéndeme. Hay que dejar la falsa espiritualidad. Esa espiritualidad que cuando somos cristianos por muchos años vamos formando. Nos formamos criterios, opiniones nosotros como cristianos y decimos, esto es así. A mí me parece impresionante, ¿verdad? Cuando hay gente, y no solamente pasa aquí en Fusa, pasa en todo lado. Hay gente que no acepta las nuevas traducciones de la Biblia. Si no es la Reina Valera de 1960, no le sirve. Sino, wow,
Y entonces los rollos del más muerto, toda esta gente que ha estudiado Biblia, toda esta gente que son eruditos bíblicos, ¿nos sirven? O sea, genial por el señor Casidoro Reyners y Piero Valera cuando hicieron su Biblia y la tradujeron hace ya casi 400 años. Pero fue hace 400 años y hace 400 años había un conocimiento muy distinto y habían descubrimientos muy diferentes a los de hoy. Pero creamos esa falsa espiritualidad. A veces simplemente creamos una falsa espiritualidad con asuntos que son de un versículo. Como alguien me decía hace poco, pastor, es que ustedes están equivocados en su iglesia. Pues entran muchas cosas, sí, no voy a decir que no. Pues hay muchas cosas que estamos aprendiendo hasta ahora, ¿verdad? Decía, ¿pero en qué? Es que usted a su esposa le dice pastora y ella yo la he visto enseñar en la iglesia. Y Pablo dice que que no acepto que las mujeres enseñen en la iglesia. Dije, wow, qué tremenda verdad estás diciendo. Te pregunto, ¿tú conociste al Señor cuando eras soltero o eras casado? No, yo conozco al Señor desde mi juventud. Y así es que hacen así. Dije, mira, y Pablo también dice, es mejor que los solteros se queden solteros. ¿Por qué te casaste? Pastor, es que eso tiene un contexto. Bueno, el versículo de que las mujeres no enseñan en la iglesia también tiene un contexto, no te me hagas el bobo. Y no me tomes un asunto de la Biblia para justificar tu machismo o tus inseguridades. Pero ¿cómo tomamos una cosa de la Biblia y la hacemos una verdad absoluta, total? Esa falsa espiritualidad que dice, los que tienen tatuajes, no, porque la Biblia dice que no se hagan tatuajes. ¿Por qué te afeitas entonces? Porque un versículo antes dice, hey, no te afeites. Déjate crecer las patillas, déjate crecer todas las puntas del cabello. Y yo veo que te afeitas, ¿verdad? Porque, ¿sí? Entonces, ¿por qué criticas a alguien cuando tú haces un versículo y el otro no? O esa gente dice, pastor, es que su iglesia es muy mentalista. O sea, ustedes todo el tiempo están diciendo a la gente que debe crecer y esto, cuando en la iglesia realmente hay que profetizar y hay que orar en lenguas. Pero si la Biblia dice que no oremos en lenguas porque la gente se confunde. Y yo creo en las lenguas y oro en lenguas, y cuando tenemos nuestros tiempos de oración, a veces cuando estamos orando ahí con nuestro equipo, ¿verdad? Con ese Dream Team maravilloso que Dios nos regaló, decimos, vamos todo el mundo a orar en lenguas. Y los que no, pues hagan algo, no sé, oren y ya, sin problema. No entendemos, pero de repente salga alguien que estamos orando, alguien que interprete. Genial. Pero ¿ves cómo creamos una falsa espiritualidad? Y te digo una cosa, esa falsa espiritualidad puede llegar a ser más dañina que una persona atea. Porque aquí la iglesia está llena de ex ateos que un día tuvieron un encuentro con Dios y ya. No fue un tema intelectual, fue un tema de una experiencia que vivieron con Dios. Y esa experiencia no la pueden cambiar. O sea, quizá el versículo tú te puedes aferrar a él, pero una experiencia con Dios, esa te cambió la vida. Esa experiencia con Dios te dijo, espérate, Dios sí existe, antes yo no creía y ahora creo por lo que estoy viviendo en Jesús, porque Él vino a mi vida, me sanó, tuve un toque, pude perdonar, pude empezar a cambiar mi vida, veo la vida de otra manera como debo verla. Bien, por eso esa falsa espiritualidad tú y yo debemos dejarla. Esa falsa espiritualidad que está viciada de un montón de cosas. Por ejemplo, esa falsa espiritualidad que nos ha hecho creer que si tengo, entonces estoy bendecido. Pero que si no tengo, entonces no estoy bendecido. ¿Sabes que eso alguno de los padres reformadores de la iglesia que tenía muchísimo dinero, él decía, es que Dios está con los que tienen. Y si no tienes, es porque Dios no te ha bendecido. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué? Cuando dice, yo sé lo que es vivir en la pobreza, y sé lo que es vivir en la riqueza, sé lo que es pasar hambre, y sé lo que es tener comida en abundancia. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué? ¿Andaba en bendición y en maldición? No, él entendía que tuviera o no tuviera, Dios siempre estaba con él.
Pero es así como lo vemos. Pero fíjate, hoy en día se nos crean esos argumentos o de que de repente esto viene desde el siglo I antes de Cristo. Si estás enfermo es porque hay un pecado en tu vida. No, si estás enfermo es porque a lo mejor el cambio de clima te está haciendo muchísimo daño y la rinitis se alborotó porque estamos en una temporada donde hay un montón de polen en el ambiente. Por eso está, y aparte esto se llama la ciudad jardín, donde hay un montón de polen en el ambiente en algunos meses del año, y rinitis se afecta un montón y salen todas las alergias respiratorias y de todo. Y tú dices, pero mi vida está en santidad, Señor, ¿qué más debo hacer? ¿A qué más debo pedirte perdón? A nada, eso es una falsa espiritualidad. O sea, si te da gripa, unos buenos Kleenex, Vaporub, antigripal, antihistamínico y pasará bien. Pero deja de preocuparte y de ponerle espiritualidad a algo que puede ser natural. Otra de las cosas que hay que cambiar dentro de esa falsa espiritualidad, que también es una espiritualidad muy moderna, ¿verdad? Esa de, no, confundimos la libertad, con el libertinaje. Tomamos la gracia de Dios con permisividad para hacer lo que sea. Es que si peco, Dios me perdona. ¿Y cómo sabes que te perdona? ¿Por tu argumento de perdón o porque realmente te arrepentiste y tuviste un cambio de vida donde dijiste, yo no soy esclavo del pecado? Yo soy un hijo de Dios y aunque puedo sufrir tentaciones, no caigo en ellas. Porque la gracia es eso. La gracia es eso que nos fortalece para no seguir errando o fallando una y otra vez. La gracia es la que nos fortalece y nos convence de que no necesitamos ciertas cosas en nuestra vida para vivir bien, para vivir felices, plenos y en abundancia. Por eso, todo eso se parte de esa falsa espiritualidad, de que yo puedo hacer lo que quiera. No, ten cuidado, que gracia no es permisividad. Gracia es una nueva manera de ver la vida. De hecho, gracia es vivir con Jesús. El apóstol Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice, y la gracia es la persona de Jesús. Así que caminar con Jesús es caminar en gracia. Pastor, pero ya afuera en el tapete dice que eres bienvenido tal y como eres. Claro, eres bienvenido tal y como eres, no te vamos a cambiar, pero tenlo por seguro que Dios te ama tanto que no te va a dejar como estás. Él te quiere ver bien. Y no es tanto cambiado, Dios te quiere ver lleno. Y cuando estás lleno, estás transformado. Estás renovado, eres alguien más. Una segunda manera de cómo renovar la mente es decidir bien a quién escuchas. ¿A quién estás escuchando? No sé si a veces pasamos muchas frases por alto en la Biblia, pero cuando uno lee Génesis, el capítulo 3, que es donde está ahí el momento donde Adán y Eva dejan todo por seguir su propio deseo, cuando Dios aparece en escena, Dios lo que le pregunta a Adán no es qué fue lo que hiciste, sino le pregunta a quién escuchaste. ¿Quién te enseñó eso? Adán, ¿quién te dijo que andabas desnudo? Dime, Adán, ¿quién te lo enseñó? ¿A alguien estuviste escuchando tú? ¿A quién le paraste atención? ¿Qué llenó tu mente que te amoldaste a esas palabras? Que te amoldaste a esas costumbres. ¿Qué fue, Adán? Y fíjate que Adán tenía una manera religiosa de vivir con Dios, en lugar de disfrutar y seguir creciendo en su relación con Él. Se amoldó a unas palabras de alguien que vino a hablar a su casa. Y no tomes como excusa decir, pastor, es que el diablo sabe hablar convincentemente. Sí, pero uno sabe cuándo es verdad y cuándo no. Y no me digas que la convicción de las palabras o de la forma o el tono que puede usar Satanás es mayor al tono de bendición que siempre usa Dios contigo. No me digas eso. Pero sí te pregunto, ¿a quién escuchas? ¿Cuáles son las voces que están moldeando tu mente? ¿Cuáles son las ideas que tú estás creyendo que no vienen de Dios? ¿Cuál es la esperanza a la cual tú te estás aferrando? Porque una tercera manera de poder renovar nuestra mente
es empezar a mirar todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Si tú estás aquí por primera vez y nunca has venido a una iglesia, bienvenido, genial. Pero sé que estás aquí porque Dios ha hecho algo en tu vida. Y si tú llevas años, pues también sé que Dios ha hecho muchas cosas en tu vida. Haz memoria de lo que Dios ha hecho tan solo en este último tiempo. O podría decirte, haz memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida en los últimos 5 años de pandemia para acá, que el mundo cambió completamente, que el mundo cambió por completo. ¿Qué es lo que ha hecho Dios contigo en estos últimos 5 años? ¿Te acuerdas? Hace 5 años, por esta época, todavía no se habían abierto negocios locales. ¿Y tú qué pensaste y dijiste, me voy a morir de hambre? ¿No te moriste de hambre? ¿Me va a matar la enfermedad? ¿No te mató la enfermedad? A lo mejor algunos perdimos, y sí, muchos de nosotros perdimos familiares a causa de esta odiosa enfermedad. Pero tú no. Y no solamente sobreviviste, Dios te guardó. A lo mejor algunos, como yo, pasamos por esa enfermedad, pero pues aquí estamos. Entonces podemos decir que hemos visto un Dios que es bueno, ¿sí? A otros se fueron, pero Dios no ha dejado de ser bueno. Y yo puedo creer que si Dios ha hecho milagros antes en mi vida, yo puedo creer que hoy los va a seguir haciendo. Voy a contarles algo. Para mí es bien complejo cuando Dios no me dice nada. Cuando Dios no me responde, cuando Dios calla para mí. Y a veces calla en algunas cosas que son las que más le pido. Y en las que menos le pido, más me responde. Es complejo, es bien complejo, inclusive cuando me dice que no. Y yo insisto por un sí. Entonces, ¿qué hago? Tomo calma, tomo paz, miro y digo, ok, pero todo está bajo control. Solamente que me está diciendo que no. O solamente que se calla. Pero en algo tengo que renovar mi mente. Sea en mi confianza. Sea en mi paz. Es que yo quisiera las cosas más rápidas o más seguras. Bueno, pues mientras esté en Él, voy a estar seguro. Mientras esté en Él, voy a seguir siendo y estando confiado. Fíjate, este episodio de la barca no solamente les pasa a ellos en Mateo capítulo 6, a los discípulos. Yo me encontré este verso que me pareció simpaticísimo. Marcos capítulo 6, versos 51 y 52. Dice, cuando Jesús viene caminando sobre el agua, a ese mismo tiempo no solamente es que Jesús viene caminando sobre el agua, sino que en el mismo momento hay una tormenta alrededor de ellos. Y dice, entonces subió a la barca, Jesús, y el viento se detuvo. Y dice, y ellos estaban totalmente asombrados. Y fíjate por qué estaban asombrados, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para entenderlo. O sea, ellos habían visto multiplicar alimento para 5,000. Por lo menos habían 5,000 personas, que es lo que nombra la Biblia. En algunos casos dice 5,000 hombres, lo cual implica un montón de mujeres. Generalmente hay un 70% de mujeres por hombres, así que van 20,000, pero dejémoslo en 5,000. Pero han visto 5,000 haciendo milagros. Luego les pasa lo de todos los milagros que hace Jesús en Mateo 8. Y seguían sin entender porque simplemente no entendían el milagro de los panes. Y a veces tú y yo tenemos que recordar los milagros que Dios ha hecho. Porque decimos, Dios puede hacer eso, pero no esto otro. Y no, tenemos que recordar para renovar nuestra mente que si para Dios es tan sencillo multiplicar alimentos y darle de comer a 5,000, pues tenlo por seguro que Él también va a traer una respuesta a tu vida. Tenlo por seguro, pero tenemos que estar dispuestos a renovar nuestra mente.